Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Emprendedores Pro. El día de hoy quiero compartir con ustedes la historia de un emprendedor que decidió aprovechar todo el movimiento que existe de importación y exportación a través de containers para desarrollar un negocio innovador. Bienvenidos a Emprendedores Pro y esta es la historia de Multitainer. Hola Marco. ¿Qué tal, David? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido. excelente, gracias. Bueno, de hecho ya puedo ver acá directamente la obra del trabajo que vienen haciendo ustedes. Nosotros estamos acá mismo en un container, digamos, o elementos que eran un container, Marco. Sí, esto es un proyecto hecho en base a dos contenedores de 40 pies. ¿Verdad? Acá hay uno, acá hay otro. Y con un techo de chapa encima. Y el resto ya es imaginación, ¿sí? Excelente. Y contanos un poco, Marco, ¿a qué se dedica Multitainer? Bueno, nosotros somos una empresa que se dedica exclusivamente a la venta de contenedores marítimos, a la modificación y alquiler de contenedores marítimos. O sea, todo lo que sea el rubro de contenedores, nosotros hacemos. O sea, hoy en día, digamos, vamos viendo cada vez más la utilización de estos contenedores para diferentes usos, Sí, ¿verdad? sí mismo. ¿Podés darnos unos ejemplos de qué tipo de uso se le está dando ahora, Marco, a Sí. este tipo de contenedores? El contenedor marítimo se usa principalmente en obras. Por ejemplo, se hace una construcción, entonces el ingeniero o arquitecto prefiere guardar sus cosas en un contenedor marítimo hoy en día. En vez de hacer una caseta de chapa, lleva su contenedor ahí, coloca, se mete todos los materiales ahí y se llavea y listo. Al terminar la obra se saca y se lleva de vuelta. Entonces hay dos modalidades, entonces uno es opción de compra y la otra es la opción de alquiler. Y ¿A ustedes también alquilan? también alquilamos. Entonces, eso es por un lado. Después están las oficinas, por ejemplo, que es una solución también, ya sea para vialeras, para importadoras o para cualquier tipo de uso, ¿verdad? Si tenés, por ejemplo, un terreno que estás alquilando y querés hacer una inversión, no querés construir, pero querés que esa inversión sea tuya después, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Le metes un container, modificás, haces tu oficina y cuando termina tu contrato de alquiler, retiras. Claro, lo subí de vuelta en el Así camión mismo. y... Entonces por eso tiene mucho éxito, ¿verdad? Y también lo mismo pasa en el ámbito de la gastronomía, por ejemplo. Sea restaurantes, food parks últimamente, creo que habrás notado también, ¿verdad? Que hay muchos contenedores que se están moviendo también en ese ámbito. Realmente impresionante. Todo este movimiento, ¿hace cuántos años que empezó, Marco? ¿Hace cuánto que ustedes están trabajando aquí? Bueno, nosotros oficialmente arrancamos en el 2012, pero yo ya arranqué en el 2010 con la compra-venta de contenedores, ¿verdad? Y después fue surgiendo de a poquito, ¿verdad? Yo oficialicé la empresa en el 2012 y desde entonces hacemos ventas, modificaciones, ¿verdad? Y también los alquileres. Paraguay es, tengo entendido, el tercer país con la mayor flota de barcazas de transporte, ¿verdad? Y gran parte de eso son, aparte de granos, también productos, ¿verdad? Claro, así donde mismo. se Mucha utilizan- importación y también como la exportación. donde se utilizan los containers, ¿verdad? Pero todo esto, todo este movimiento de importación y exportación a través de los containers es de décadas quizá, ¿verdad? Pero esta idea de utilizar los containers para otras funcionalidades, ¿cómo surge? ¿Es algo que surge acá en Paraguay, que se importó el uso o la tecnología? ¿Fue una tecnología que se desarrolló? ¿Cómo fue esa evolución, Marco? Bueno, los contenedores marítimos realmente hace rato ya se vienen modificando, no es algo que surgió acá en Paraguay, es algo que ya es
Es una movida global. Claro. Uno, por el reciclaje. Dos, también es más innovador y a los arquitectos les gusta mucho, ¿verdad? Entonces hay obras por todo el mundo. Y en otros países se está aplicando bastante ya. En Europa, por ejemplo, se usan mucho los contenedores porque es más barato que la construcción en este caso, y también por los espacios. Y los tiempos también me imagino, ¿verdad? O sea, construir una casa versus montar tu container ahí. Claro, los plazos son más rápidos. ¿Sí? O sea, ¿cuánto puede ser ¿Tienen alguna idea ustedes, Marco? Nosotros hemos hecho casas de 250 a 300 metros cuadrados. Nuestro récord fue en un mes y medio. Un mes y medio. Una casa totalmente equipada, todo con las instalaciones sanitarias, desagüe, toda la parte de hormigón, techo, revestimientos, terminaciones, equipamiento completo. Después vamos a conocer, no sé si podemos conocer algún container de adentro, si tenés algo acá. Claro que sí, buenísimo. podemos. Bueno, Marco, lo que nos gustaría ahora es poder compartir un poco con todo lo que nos están viendo, la historia, digamos, tuya, de los altibajos, de todo lo que pasaste antes de llegar a esto. Me imagino que también hay toda una historia detrás de eso, entonces no sé si podemos pasar. Claro que sí, adelante. Conocerte un poquito más. ¿Cómo es ser emprendedor y padre a la vez, Marco? Y realmente es un desafío. Es una experiencia muy linda ser padre, pero es un desafío muy grande porque los tiempos de compartir se achican, porque cuando normalmente uno es emprendedor, tenés mucha pasión por lo que haces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, cuando vos estás en los proyectos, cuando estás en las obras, se pasa el tiempo. O sea, pasa rapidísimo y no tenés tiempo para compartir con la familia. Entonces, esas son las partes negativas de vez en cuando, ¿verdad? Pero normalmente hay como creo yo, un paradigma, ¿verdad? De la gente que está trabajando en una empresa y de repente dice, bueno, quiero emprender para ser dueño de mi tiempo, para yo poder compartir más con la familia, ¿verdad? Así mismo es. Pero ¿qué es lo que pasa al final cuando vos, ¿cómo decir? Cuando entras en un negocio que te apasiona y donde vos sabes que todo depende de vos, es como que uno tiene que desarrollar una disciplina, ¿verdad? Así poder mismo. compartir más tiempo, ¿verdad? Y en tu caso 2 hijos, me imagino lo que va a ser. Sí, no es fácil, pero realmente tengo... mi señora es muy comprensiva en ese aspecto, entonces me ayuda bastante también, ¿verdad? Entonces con eso lo hace mucho más fácil, ¿verdad? Y también ya manejamos más los tiempos, Claro. Pero sí, hay que estar día a día, si no es muy difícil. Marco, y hablemos un poquito de tu familia, digamos, de tus padres, de tus hermanos, ¿qué puedes compartir? Ellos también fueron emprendedores. ¿Cómo fue esa etapa, digamos, de tu infancia? Ya, mis padres son de origen menonita, igual yo, ¿verdad? Y mis padres son oriundos mi padre en este caso es oriundo de Filadelfia y mi mamá es de la colonia Meno, Loma Plata. En Loma Plata, mira. Loma Plata, así mismo. Entonces ellos cuando terminaron su secundario, allá era hasta el tercer curso, nomás en esa época, hace mucho ya te hablo, ¿verdad? Ellos se mudaron a Asunción. Asunción, sí, cuando tenían 16 años, algo así. ¿Y tu abuelo fue el inmigrante o...? No, sí, mis abuelos fueron inmigrantes, así mismo. ¿De dónde? ¿De qué país? La parte de mi mamá, de mi madre, son canadienses y la parte de mi viejo son ucranianos. Okay. Así mismo. Entonces, o sea, estamos hablando de una cultura muy fuerte del trabajo normalmente. También, sí. Que la percepción, por lo menos, así que tenemos mismo. todo lo que escuchamos o que sabemos un poco de la cultura menonita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue crecer en esa familia? Y bueno, y entorno? nosotros somos acá, nosotros nacimos todos en Asunción, ¿verdad? Y bueno, y yo me fui al Colegio Alemán Concordia, que es un colegio menonita también, ¿verdad? Terminé la Facultad de Derecho en la Católica, en el 2007 creo que me recibí. ¿Durante ese tiempo tus padres a qué se dedicaban? Bueno, mi hijo es ingeniero electromecánico, él tiene su empresa, es emprendedor también, ¿verdad? Y a la par también está en la ganadería, ¿verdad? Entonces, y mi mamá fue profesora 25 años aproximadamente en el Colegio Alemán Concordia también. Entonces, siempre estuvimos
bien ligados a lo que es al trabajo, ¿verdad? ¿Qué crees que te dejó mirando un poquito para atrás, verdad? Haber tenido una madre profesora y un padre emprendedor, ¿qué crees que es lo que permeó en vos? Y realmente, uno, la educación, ¿verdad? Primero la educación, después el compromiso y la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, eso uno va aprendiendo por el camino, ¿verdad? Uno cuando termina el colegio, obviamente, no sabe lo que va a hacer. O sea, muchos dicen que van a ser doctores, estudian enseguida ya arquitectura o qué sé yo, hacen todo un plan de vida, ¿verdad? Y realmente cuando uno termina y después recién choca con la realidad, que a los 27, 28 años uno va buscando su camino, ¿verdad? Y en mi caso fue eso también. Así que yo creo que los valores, número uno los valores, y en eso ya entra. Yo creo que la única moneda que vale acá es tu palabra, ¿sí? ¿Verdad? Entonces si uno se compromete con hacer algo, hay que cumplir. Entonces eso para mí es fundamental, siempre fue también en este negocio, ¿verdad? Y bueno, y las creencias, yo me considero cristiano también, es muy fundamental eso para los menonitas. Entonces eso también es algo que trato de vivir día a día, ¿verdad? Siendo emprendedor, Marco, ¿cuál crees que es la relevancia que tiene la religión o la fe en el día a día de un emprendedor? ¿Qué puedes compartirnos de tu experiencia? Y bueno, se hacen las cosas un poco más complicadas, ¿verdad? Porque en vez de tomar la vía fácil, hay que hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay negocios tentadores de repente, ¿verdad? Que uno tiene que rechazar o, por ejemplo, tratar de vivir de una manera justa, ¿verdad? Entonces, el proceso de crecer es más lento, ¿verdad? Bastante, es más, ¿cómo te digo? Es bien regulado, ¿verdad? Pero dormís a la noche con una conciencia tranquila. ¿Crees que es importante que un emprendedor mantenga, digamos, unos hábitos, digamos, de religión, de cumplir? O sea, ¿qué espacio crees vos que debe tener la religión o la fe en un emprendedor? Sí, yo creo que es lo más fundamental, ¿verdad? Porque los desafíos están día a día. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, tenés proyectos grandes, tenés muchos desafíos muchas veces, y yo que soy abogado y otra vez no tengo toda la base de un ingeniero, de un arquitecto, ¿verdad? Tengo que mamarme información Claro. de todos los lados, ¿verdad? Y otra vez vos tratás con ingenieros o arquitectos, ¿verdad? Entonces es un desafío enorme, ¿verdad? Claro. Y te da una cierta paz y tranquilidad para agarrar esos compromisos, ¿verdad? A mí siempre me da mucha confianza, ¿verdad? Y aparte de saber todo lo que yo hago, voy a tratar de hacer 100%, o sea, no voy a tratar de entregarte un producto a medias, ¿verdad? Nunca, o sea, aunque pierda, te voy a tratar de hacerte algo que tenga calidad, ¿verdad? Entonces, esos son los parámetros que nosotros usamos acá, ¿verdad? Marco, entonces, ¿estudiaste Derecho durante ese tiempo? ¿Trabajaste en alguna oficina de abogado? ¿O cómo fue esa etapa de...? Sí, también. Estudié Derecho en la Católica y fui gestor un buen rato en algunos estudios jurídicos. Después también hice pasantía en el Poder Judicial. Explicar un poquito a la gente que de repente no está en el ámbito, qué implica ser gestor y estar en el Poder Judicial, ¿cómo fue esa experiencia? Y bueno, eso es un tema aparte del Poder Judicial, obviamente, ¿verdad? Porque ya en mi época había muchos abogados, había muchos gestores, entonces es un ámbito muy competitivo, muy peleado. Obviamente uno tiene que tener contactos, tiene que moverse ahí, es totalmente otro estilo de vida, ¿verdad? Yo cuando terminé la facultad, había abierto un estudio jurídico con un compañero. Okay, o sea, con un compañero de colegio. Ya emprendiste entonces, Sí, apenas sí, terminaste sí. la facultad. Sí, y agarramos unos cuantos casos, o sea, siempre nos movimos, ¿verdad? Hasta el 2012 aproximadamente, eso fue, ¿verdad? Y entre eso también surgió este tema de los contenedores.
Pero fue una situación que se dio a través de esa Así oficina. así mismo. Ok. ¿Y cómo fue eso? Contanos un poco. Y bueno, ¿Era un cliente? ¿Cómo? No, y antes hacíamos también, viste que en el tema siendo abogado, vos agarrás diferentes casos, ¿verdad? Y entre eso también hay trámites administrativos, por ejemplo. Entre eso sobraron unos contenedores y compramos para probar. Y lo primero que hice, dije, ¿sabes qué? Yo soy menonita, ¿verdad? Y mi hijo está en el Chaco, de ganadero. Nosotros tenemos un campo bastante bien ubicado cerca de la colonia Loma Plata. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a llevar los contenedores hacia el Chaco y voy a vender ahí, porque ahí sí o sí se va a necesitar. Entonces, ¿qué pasó? Llevé los contenedores, ¿verdad? Hice toda la movida y coloqué ahí en una esquina y puse mi número, o sea, pusimos el número de teléfono, ¿verdad? De celular ahí y me empezó a llamar la gente. Y pasaron 6 meses por ahí y ni uno vendí. Ni claro. Uno, nada. Normalmente, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto cuesta un contenedor? Y el de 40 pies cuesta 20 millones y el de 20 pies cuesta 15 O sea, tenía millones. una inversión ahí de alrededor de 60, 70 millones para... Y sí, eran 2 contenedores, 40 millones aproximadamente. Y bueno, y tenía, no podía vender, ¿verdad? Y yo ya estaba dudando del negocio. ¿Qué es lo que es esto, verdad? Esto no puede ser, esto no se vende, no hay caso. Me clavé con 2 contenedores. Hasta que un día mi padre me llamó y me dice, te va a llamar mi socio, el ingeniero Castelnovo. Él te va a comprar los contenedores. Atenderle nomás y él te va a comprar. Y bueno, ya está. Pero yo ya estaba totalmente decepcionado de eso. Yo ya no quería saber más nada de los contenedores. Claro. Y bueno, y así fue, me llamó y ese fue mi primer cliente. ¿Te compró los 2? Me compró 2 y después me compró más de 50. ¿50? Más de 50 contenedores en un puedo. plazo de un año. Así mismo. Nunca más vendí así contenedor a una persona. ¿Pero qué fue un super proyecto? ¿Fue? No, y fue el primer ingeniero que se manejó acá con campamentos en obras. Entonces claro. Él ya te preparaba la cocina, el dormitorio, el sanitario, todo en contenedores y qué sé yo. Agarraba una obra, llevaba los contenedores y ya tenía todo listo. Te olvidabas de los alquileres para el personal, toda la logística, tenés todo ya armado. O sea, él fue uno de los primeros que trabajaba con él así mismo, muy visionario. Lamentablemente ya falleció, pero él fue el que me metió en este tema de contenedores. O sea, sin querer queriendo, porque fue una época muy interesante, ¿verdad? Pero ahí todavía vos vendías nomás los contenedores terminados. Sí, o sea, sin terminar. Vendía nomás, claro, así mismo. Él se encargaba de modificar, así mismo. Okay. Entonces, él fue el que me metió porque esa cantidad no había acá en el mercado y eso me hizo buscar afuera. Sí, o sea, ya buscar de donde sea, donde podía conseguir contenedores. Y así me fui metiendo en el negocio. Claro. ¿Cómo funciona para entender un poquito el modelo de negocio de los contenedores, verdad? Porque los contenedores son medios de transporte de productos, ¿verdad? Entonces lo que me gustaría sería que vos puedas explicarnos un poco, después del corte, porque tengo ya un breve corte, sí. ¿Cómo funciona? ¿En qué momento ustedes retiran esos contenedores? ¿Hay un periodo de vencimiento de esos contenedores o son solamente oportunidades casuales que se dan, que vienen y no tienen productos para llevar de vuelta, etcétera? Entonces vamos a ir a un breve corte y a la vuelta nos contás un poco más del modelo de negocio. Bueno, continuamos aquí en Emprendedores Pro. Estamos con Marco Crocker, digo bien. Estamos hablando un poquito del modelo de negocio que ellos tienen aquí en Multitainer. Ellos lo que hacen es utilizan containers que no están en uso, los modifican y los venden para diferentes usos, ¿verdad? Entonces lo que yo te quería preguntar hace rato, Marco, era entender un poco cómo funciona este tema de los containers, si tienen son containers que ya no están en uso o si están en uso pero ustedes compran. ¿Cómo funciona ese tema de los proveedores? Bueno,
Porque no son fabricados acá los containers. No, los contenedores son fabricados en China, todos. Okay. Ahora, hay diferentes líneas que compran esos contenedores y alquilan otra vez, ya sea la importación o exportación para todos los países, ¿verdad? Entonces hay muchas unidades disponibles, ¿verdad? Las líneas, por ejemplo, tienen un estándar de, digamos que 15 años a 10 años de vida útil para el contenedor que se designa para cierta mercadería. Entonces, una vez que cumple eso, ellos se manejan por estándares ISO y llega esa vida útil, ¿verdad?, del contenedor, y ahí se le da de baja. Y ahí entramos nosotros ya sea se compra de China, de Europa o de Estados Unidos, de cualquier lado. O sea, es muy de todos los lados se puede conseguir contenedores, ¿verdad? En este momento hay una pequeña escasez, pero normalmente se puede acceder siempre a contenedores, ¿verdad? Ok, entonces todos los contenedores que ustedes trabajan tienen mínimo arriba de los 15 años ya de uso. Sí, también se puede conseguir nuevos contenedores, pero el costo es mucho más elevado y ya no vale la pena. ¿Cuánto sería la diferencia entre uno nuevo y uno de 15 años, Marco? Y bueno, ¿Una diferencia de cuánto? ¿20, 30%? Una diferencia casi de 50%. Okay. O sea, es mucho más caro y realmente para proyectos específicos no más vale la pena, ¿sí? Entonces, vos haces la compra, supongamos, de China, ¿verdad? Sí. ¿Y los containers vienen vacíos acá directamente ya para ser entregados? No, son contenedores que vienen ya con mercadería, ¿verdad? Y una vez que se vacía, se hace acá el despacho del contenedor y ahí se retira. O sea, vos ya negociás quizás con importadores regulares que van trayendo acá. Sí, así mismo. Para que, así tenemos todo ya agendado, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, volviendo un poco a la historia que me habías contado de ese ingeniero que te introdujo a este modelo de negocio, empezaste a vender, ¿verdad? Y después, pero todavía vos vendías el contenedor sin ninguna modificación. Así mismo. ¿En qué momento dijiste, bueno, voy a empezar a dedicarme a esto, dejar un poco más las leyes y empezar a trabajar un poco, sería un trabajo de ingeniería, esto, o de arquitectura, ¿verdad? Claro, no, y fue algo paulatino, ¿verdad? Porque empezamos a hacer las modificaciones recién a fines del 2010. Y la primera que hice le vendía a una constructora. Y llevamos hacia la primera oficina, tengo un terreno acá sobre Remanso, camino al puente Remanso, y apliqué el mismo sistema que en el Chaco, y así fue que conseguí, ¿verdad? Vender también, y llevé hacia la Costanera, y fue todo un tema porque le coloqué puerta, ventana, y enseguida vinieron los reclamos también, y yo no ¿Reclamos tenía, de qué? ciertos reclamos cuando vos trasladar un contenedor, o sea, no es solamente vender un aire acondicionado, por ejemplo, tiene muchas cosas también, ¿no? O sea, entonces cosas se rompen por el camino, o qué sé yo, y cuando era mi primer contenedor, uno prueba, ¿verdad? Claro. Entonces me asusté, realmente me asusté con la primera entrega porque no fue lo que yo pensaba que iba a ser. Claro, pensaste que iba a ser más rápido, digamos. Claro, Una transacción, tipo compra-venta y ya está. Así mismo, y no fue así, ¿verdad? Entonces me dio un poco de miedo al principio, pero después empecé a modificar más regularmente, ¿verdad? Y cuando conseguimos un equipo metalúrgico ya más definido, ¿verdad? Empezamos a ofrecer ya oficialmente así contenedores modificados, ¿verdad? Y así fue evolucionando, ¿verdad? Y hicimos proyectos de casa, ahora edificios. Edificio con container. No te puedo creer eso, hermano. Así mismo, estamos haciendo ¿Hasta edificios. cuántos pisos uno puede hacer? Y el contenedor se puede estoquear hasta 10 pisos, vacío. Claro. Cargado hasta 5 pisos, es lo ideal. Y este edificio tiene Pero 4 pisos. me imagino que son con estructuras adicionales que le Sí, dan. todo con refuerzo, todo con perfilería, IPN, o sea, es todo con cálculos estructurales. Claro. Y bueno, y así fue evolucionando de a poquito, ¿verdad? O sea, y cada año uno aprende algo nuevo. Claro. ¿Qué fue lo más difícil, si tenés que compartir con nosotros, 2 o 3 puntos que fueron los mayores desafíos en esos primeros años? Y yo creo que
la parte más difícil es organizarse administrativamente. Porque una cosa es el éxito de ventas de contenedores, pero otro, yo creo que para ser exitoso uno tiene que ser ordenado. Y eso es lo que batallamos muchísimo tiempo, ¿verdad? Hasta que conseguimos, y hoy en día tengo un equipo muy bueno detrás mío, ¿verdad? Que realmente son los que manejan la empresa. Y esto que vos mencionás es muy importante porque a veces los emprendedores se enfocan demasiado en la venta, ¿verdad? Se enfocan en colocar su producto. Pero cuando uno va creciendo, ese crecimiento tiene que ser ordenado, tiene que tener una base. Sí. De lo contrario, eso se puede reventar, explotar, en cualquier momento se puede ir, digamos, a la China, ¿verdad? Con todo eso. Por eso el hecho que vos manifiestes justamente que el orden fue uno de los principales focos que hiciste para poder, digamos, sostener este crecimiento es realmente admirable, porque no todos los emprendedores pueden ver eso, ¿verdad? ¿Cuál es otro desafío que tuviste que afrontar, Marco? De repente, este era un modelo de negocio, un modelo de negocio que requiere muchas habilidades que uno tenía en ese entonces, a nivel de conocimiento del material, de la estructura, o sea, lo ideal sería un arquitecto o un ingeniero, ¿verdad? O venía otra vez de mucha experiencia laboral en derecho otra vez, nada que ver. Claro. ¿Cómo compensaste esos aspectos? Y bueno, lo bueno de este rubro es que es bastante cuadrado, ¿verdad? O sea, no hay tantos secretos, pero sí tengo que mencionarle a mi señora ahora, que es arquitecta también y que me ayuda muchas veces cuando yo no sé y averiguo ok. Ahí está tu secreto, entonces, descubrimos ahora tu secreto. ¿No? Y realmente estamos o sea, trabajamos con muchos ingenieros también, entonces es más fácil ya hoy en día, qué sé yo, tengo cierto proyecto y necesito hacer un cálculo, sé dónde acudir, ¿verdad? Pero tu señora no trabaja con ustedes, ella no trabaja acá. Es como un fantasma, siempre está por ahí. Es como una asesora consultora, sí, digamos. Sí, mismo, siempre está ahí. Entiendo. Está ahí. Ok. Y bueno, ¿y cómo fue ese crecimiento, Marco? ¿Qué tipo de innovaciones fueron incorporando y cómo se fue dando la evolución a nivel del producto en sí? Ya. Bueno, nosotros arrancamos primero, obviamente, ofreciendo los equipos vacíos. Después empezamos ya a modificar, ¿verdad? Antes usábamos cierto revestimiento nomás. Hoy en día podemos ofrecer diferentes tipos de revestimientos. Terminaciones muy buenas, por ejemplo, qué sé yo, piso porcelanato, paredes con yeso, terminaciones de primer nivel, ¿verdad? O sea, vos entras adentro y no sabes que estás dentro de un container. Hemos hecho así réplicas muy interesantes, ¿verdad? Que lucen muy agradables, ¿verdad? Y así vamos creciendo año por año y hay cada cliente también que viene con una idea interesante, ¿verdad? Entonces más todavía nos da la posibilidad de mejorar esos productos, ¿verdad? Y la imaginación también, ¿verdad? También contamos con un equipo de grúa en este momento, o sea, ya hace 4 años realmente, ¿verdad? Que nos facilita mucho al hacer las entregas, por ejemplo, para los clientes, ¿verdad? Porque eso también es algo muy fundamental. Vos podés hacer un contenedor hermoso, pero si tenés un chofer bruto que te lleva el contenedor, uno tercerizado, por ejemplo, ¿verdad? Claro, te revienta todo. Te revienta el contenedor, llega acá en la oficina todo bien y lindo, ¿verdad? Pero llega, qué sé yo, a Encarnación y lo único que recibí es un contenedor desastroso, ¿verdad? Entonces, todo eso tratamos de prever ya, ¿verdad? Y así nos fuimos equipando también con eso, ¿verdad? Justamente los secretos para la entrega, hay mucha arista, así que... Claro. ¿Será que puedes compartir, no sé si se puede, ¿verdad? Algún tipo de volumen para que nos entendamos un poco cuántos containers hoy en día se están vendiendo? No sé, ustedes o a nivel nacional, ¿verdad? Porque cada vez la gente está usando más y más. Ya, sí, por las importaciones así de nosotros y las competencias, puedo ver aproximadamente que se maneja
un aproximado de 100 a 150 unidades por mes que se hace importaciones acá localmente, ¿verdad? Que sería Y se está vendiendo, digamos. Así mismo, sí. Porque entiendo que ahí, como me decías, hay como una escasez también, ¿no? Es que uno... Así mismo. Eso vos compraste, llega en X, ¿cuántos meses? 2 o 3 meses seguro, Sí, ¿verdad? así mismo. Y después tenés un mes y medio otra vez de preparación, o sea que tu periodo otra vez de entrega hasta cobrar. Claro, todo ¿no? eso. Y ahí ya entra el tema de la importación, cuando tenés los contenedores, ¿verdad? Si tenés stock, o sea, es algo muy, muy amplio, ¿verdad? Donde uno ya con el tiempo ya sabe cuánto vende por mes, ¿verdad? Uno ya sabe hasta dónde uno puede llegar también con las entregas, entonces Claro. tiene todo su know-how. Excelente, bueno, estamos conociendo un poco más del modelo de negocio y de la venta de los contenedores modificados. Tenemos que ir a una breve pausa. En el siguiente bloque vamos a conocer un poco ya de estos contenedores, vamos a ver cómo se fabrican, vamos a entrar dentro de uno de esos contenedores y bueno, así que quédate con nosotros, vamos a una breve pausa y continuamos enseguida aquí en Emprendedores Pro. Bueno, continuamos aquí en Emprendedores Pro y estamos donde sucede la magia, ¿verdad? Acá, estos son los contenedores, ¿verdad? Hay como 2 tipos de contenedores, tengo entendido, Marco, ¿verdad? Sí, hay varios tipos, realmente hay de todo tipo de contenedores, ¿verdad? Los más que se usa acá son el de 20 pies Sí. y el de 40 pies. El 20 pies sería, miden el ancho, el largo, digamos. El largo, El largo. y por ejemplo las medidas de un de 20 pies son 6,05 metros de largo, 2,45 metros de ancho y 2,6 metros de altura. ¿La altura siempre es la misma? No, hay diferentes tipos de varía cosas. también. Ahí varía, por ejemplo. Hay, por ejemplo, entonces, está el High Cube, el de 20, que nos llega acá en Paraguay, por ejemplo, que tiene 30 centímetros más. Por ejemplo. Después están los Open Top, que no tienen techo, por ejemplo, para carga Grano, grano y eso, ¿verdad? Después están los Open Door. Ahí varía, puede tener puertas de todos los costados, o sea, hay de todos los tipos. La misma cosa en el de 40, por ejemplo. Entonces, acá hay, lo que sí llega en Paraguay es el de 40 estándar, que sería el... Este sería uno de cuánto? Este es uno de 40 High Cube, por ejemplo. 40 High Q significa que es alto. Así mismo. Claro, el que no viene normalmente acá. Este sí viene, el de ok. 40 sí, el de 20 es lo que no viene. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esto ya es un contenedor modificado con puertas, pintado, toda la parte interna Sanitario, kitchenette, todo ya listo para entrega. Así Esto es sería para un uso de qué sería. Esto sería para una estancia. Una estancia. Así mismo, para un retiro. Bueno, quiero mostrar los detalles, ¿verdad? Porque es impresionante todo lo que se hace con un contenedor. Tenemos una puerta, o sea que con cualquier tipo de aplique, un vidrio... Así mismo, estos son puertas PVC, por ejemplo. Esto es un pedido especial ya, ¿verdad? Que es doble vidrio hermético. Para no escuchar ningún tipo de sonido. Así ¿verdad? mismo, y contra el calor, o sea, es algo ya más elaborado, ¿verdad? Eso también, hay como, o sea, yo sin conocer mucho el negocio, me da la impresión al ver que un contenedor que absorbe el calor, que adentro va a ser caliente, ¿cómo controlan el tema de la temperatura? Bueno, para eso, por ejemplo, nosotros hacemos toda una estructura interior, ¿verdad? Y ahí hay diferentes tipos de aislamientos, ¿verdad? Para oficinas básicas se usa isopor, para viviendas se usa poliuretano expandido o lana de vidrio. Entonces ahí entramos con los proveedores ya, que nos ofrecen todo tipo de productos, ¿verdad? Y ahí O sea, se controla perfectamente la temperatura sin problema, así mismo. Pero sí o sí tenés que poner un aire adentro. Sin Claro, falta, claro. sin falta. Esto entonces es un contenedor que tiene de largo 12 metros de largo. La de 40 pies que tiene 12 Sí, metros de largo. así mismo. Okay. Y ahí ya dentro dividís todos los espacios que necesitas, ¿verdad? Ok, entonces este contenedor está dividido en 3 ambientes por lo que vi. Así mismo. Totalmente independiente, o sea, vos salís por afuera para conectar. Así mismo. Y esto sería como una habitación, pieza, ¿verdad? Una sí, pieza. Una habitación. Y hablando un poco de los materiales que estamos viendo acá. Bueno, esto está revestido con PVC rígido, Ya. que es un PVC que se usa mucho acá para el revestimiento porque no es demasiado caro y también es bastante Práctico también, ¿verdad? práctico y Se instala así mismo, se hace la estructura interior Y adentro tenés, digamos, los el aislamiento, aislantes. así mismo, ok. así mismo. Y ahí ya jugás con las ventanas, con el aire acondicionado, se hace el sanitario, ¿verdad? Podemos ver el sanitario. Adelante, por favor. A la pucha, que inclusive con azulejos, totalmente. Sí, completo. Es como un baño
Así súper mismo. completo. Y todo el sistema de cañería, del agua, Todo está instalado. que estuvo por abajo, Marco. Así mismo. O sea, tiene una salida general y por el cual Hasta se con conecta. termocalefón, todos los chiches. Y Le falta todavía, o sea, y te- no y- está todo todavía. Y esto obviamente vos vas con una bomba de agua para que... o Eso cómo ya funciona. viene todo instalado ya, ¿sí? O sea, esto depende cómo el cliente quiere la entrega, ¿verdad? Hacemos también todo el servicio de generador, todo lo que es la entrega también hacemos, ¿sí? La base. Ok, acá tenemos... ¿Y el techo? ¿Este techo de qué es, Marco? Esto es inoxidable. Inoxidable, ya. Inoxidable. Sí. Tenemos, mira, el aire acondicionado. Entonces cuando vos vas, te instalás, que se puede enchufar El contenedor y ya trabaja prácticamente, ¿sí? Depende de cómo son las entregas, ¿verdad? O sea, Claro. cómo son las necesidades también. En este caso, está todo preparado, ya vos te vas a llevar el contenedor y él enchufa directamente ya a su pozo ciego, a su condicionador, o sea, ya tiene todo listo. Y esto se hizo en un mes y medio. Sí, esto se hizo en 3 semanas. 3 semanas. Sí. Imagínate, o sea, la rapidez. Si vos quisieras hacer esto mismo en un material tradicional, que tenés que preocuparte de los albañiles que vayan hasta el lugar, Así mismo. dónde se van a quedar ese tiempo, que te roben, porque también es todo un tema, los materiales que Claro, tienes que comprar. no, así mismo. Entonces, esto es una facilidad, ¿verdad? También para el cliente Es espectacular. para que no tenga problemas de menos llave, ¿no? ¿Qué fue lo más loco que te pidieron hasta ahora? Hicimos Casa Cor año pasado, que fue un pedido bastante fue bien problemático, ¿verdad? Por la ubicación, yo creo que más por eso. Después también el edificio en contenedores, el montaje, porque en eso realmente nos especializamos también, o sea, hacemos los montajes, ¿verdad? De los contenedores en los diferentes lugares. Entonces ya sabemos qué tipo de grúa usar, con quién gente tratar, y ahí eso le hace una experiencia mucho más agradable también para el cliente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, y hicimos una casa a 800 kilómetros acá de Asunción, en el Chaco también, ¿verdad? Bastante alejado, una casa bastante imponente en contenedores. ¿Cuántos contenedores? Dos usaron? contenedores nomás. Ok, pero digamos uno encima de otro. No, empezamos a usar los contenedores como estructura también. Entonces el contenedor realmente pierde ya la función de container, ¿verdad? Que las piezas dentro de los contenedores sí, pero se hace techo encima, se hace varias cosas ya, ¿verdad? Claro. Entonces ya ahí jugamos más con los espacios que con los contenedores. Inclusive vi que hasta motel de contenedores. Sí, inclusive, se que hace, así mismo, Es impresionante los diferentes usos. así mismo. ¿Y cómo crees que va a evolucionar esto, Marco? No sé si podemos salir y ver un poquito de Sí. algunos otros. ¿Cómo ves que va a evolucionar este modelo de negocio o la empresa? Digamos, ¿cuáles son los proyectos ahora en los que están? Bueno, yo hace 3 meses volví de Europa. Sí. Me fui a una feria de contenedores, exclusivamente de contenedores marítimos. Feria de contenedores. Acá te vamos a Sí. antes de entrar en el tema de la feria de contenedores. Ah, claro. Acá se ven ya todo, digamos, la cañería. Así, toda la perfilería, la cañería, el revestimiento que va a venir encima, ¿verdad? Las aberturas, ya está todo hecho prácticamente, ¿verdad? El Estos piso, son unos soportes que le hacen. pues. así mismo. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Este contenedor qué va a hacer? Esto va a ser una cocina. Ah, una cocina. Una cocina que va ensanchado con contenedores. Buenísimo. Y ahí van a estar, veo que van a tener el bañito. Así toda la cañería, Ah. todo ya listo. Acá donde se ve todo el esqueleto. Así. Y bueno, y para comentarte un poco, hace unos meses estuve en Europa, ¿verdad? Sí. Hice un recorrido ahí, me fui a una feria de contenedores. Y realmente, mirándolo de esa perspectiva, tenemos para rato. Entonces, ¿En qué sentido, digamos, de los usos que se le está dando? así mismo, para comentarte, nosotros estamos muy atrasados acá en Sudamérica todavía, ¿verdad? ¿En qué área, Marco? Y en el área de construcción, en el área de la industria. Y allá es algo que es fundamental ya. El contenedor es parte del desarrollo. Entonces, yo creo que acá, por la experiencia que tuve todos los años, ya va creciendo, va aumentando.
Hay años buenos, hay años malos también, ¿verdad? Pero nuestra empresa tuvo un crecimiento constante y bien estable. Entonces, yo creo que tenemos para rato. ¿Y puedes compartir con nosotros algunos proyectos de repente a corto plazo que están previendo? ¿Hacia dónde van a seguir creciendo, Marco? ¿Qué es lo cuál es la expectativa acá en el mercado nacional en ese sentido? Porque ahora entiendo que el modelo de entrega es mucho, que se está evolucionando mucho hacia hogares, ¿verdad? Empezó mucho para obras, después pasó para oficinas y ahora está yendo más para hogares. Ya, no sé si eso... y estamos tratando de proyectarnos más hacia el ambiente comercial también, darle una solución a las empresas, ¿verdad? Y bueno, y ahí entran ya, qué sé yo, showrooms, puestos de venta. O sea, la idea es ofrecerle una solución integral a la empresa, ¿verdad? Y ahí tenemos de todo también, ¿verdad? Ya entra el alquiler, entran otros rubros también, ¿verdad? Claro. Y también, por lo que pude notar, hay una competencia también en crecimiento, ¿verdad? Claro. ¿Puedes compartir algunos tips para otros emprendedores que quizás estén pasando por situaciones similares, en donde entraron en un modelo de negocio y se encontraron de repente también con el desarrollo de mucha competitividad en sus rubros? ¿Qué es lo que hacen ustedes para mantenerse competitivos, para diferenciarse? ¿Y qué puedes compartir con otros emprendedores? Ya, y yo creo que lo más importante es tratar de mantener una calidad en el trabajo, cumplir con los plazos y bueno, y tratar de ofrecer el mejor producto posible, ¿verdad? Entonces, sea en el rubro que fuere, cumplir con lo que uno ofrece y bueno, y tratarlo de hacerlo de la manera más pulcra también, ¿verdad? Que nosotros buscamos hacer eso. Excelente. Bueno, súper interesante hasta ahora todo lo que estamos aprendiendo de este mundo de los contenedores, pero tenemos que ir en el último corte. Volvemos enseguida con más emprendedores. Bueno, llegamos al final de la entrevista del día de hoy, fue súper interesante. Gracias, Marco, por compartir con nosotros un poco este mundo de los contenedores. Finalmente me gustaría invitarte a lo que siempre le pedimos a todos nuestros emprendedores, que puedan compartir con nosotros un poco alguna reflexión, algún pensamiento que quizás guíe tu día a día, que te ayude de repente a ser mejor emprendedor, mejor persona y que puedas dejarnos como legado. Ya, y bueno, yo creo que lo importante siempre es hacer lo correcto y no lo fácil, ¿verdad? Entonces yo me guío por eso y lo que les recomiendo es, yo trato de hacer una devocional a la mañana siempre, tomarme un ratito, aunque para los que no creen tampoco, yo creo que es importante tomarse un tiempo para sí mismo, no importa el horario, ¿verdad? Y reflexionar un poco el día a día, lo que uno hace, ¿verdad? O si antes de empezar el día, por ejemplo, eso para mí es súper fundamental. Y bueno, y que les recomiendo leer. A mí lo que me gustó mucho, por ejemplo, leer Padre Rico, Padre Pobre, un libro que nunca claro, se cansa de leer, ¿verdad? Claro. Bien básico, pero muy lindo, ¿verdad? Excelente. Sí. Buenísimo, entonces haciendo un poco la reflexión del día de hoy, del emprendedor que tuvimos la oportunidad de conocer. Escuchamos por un lado una historia muy particular de Marco, de una cultura muy fuerte. Él nos contaba él que viene de una familia menonita, donde la cultura del trabajo, del aspecto también religioso, son pilares fundamentales del día a día. Entonces él mamó eso, luego tomó una decisión de seguir una carrera que, si bien le estaba yendo bien, y nos decía Marco, le gusta, digamos, todo lo que es el derecho. Una vez más vemos ese aspecto de la presión que sienten muchos jóvenes de tomar una decisión a los 18 años de seguir una carrera y creer que eso es lo que va a definir el resto de su vida. Tenemos de vuelta el caso de una persona que siguió una carrera, pero que hoy en día está desarrollando su vida o su pasión o su propósito
a través de un ámbito totalmente diferente. Eso no significa que el día de mañana vos sientas que perdiste el tiempo si estudiaste esa carrera o no, ¿verdad? Sino que es un aspecto que te complemente, que seguro que te ayuda muchísimo a tomar decisiones en el día a día, ¿verdad? Así mismo. También él estuvo muy alerta a las oportunidades que se fueron dando en su vida, ¿verdad? Y muy sensible a las particularidades, como nos decía en el caso de ese comprador que se dio, que hay veces que uno no entiende por qué pasan ciertas cosas, pero es muy importante, si sos un emprendedor, estar muy alerta ante particularidades o ciertas oportunidades que se fueron dando, ¿verdad? Si él no hubiera comprado esos contenedores, jamás iba a estar acá, ¿verdad? Y también no estaba logrando vender. Entonces, a veces tenemos momentos difíciles, que estamos de repente con baja venta o que el negocio no está yendo como nosotros esperamos, y eso puede cambiar de la noche a la mañana en cualquier momento con una persona que puede hacer ese cambio. Y hoy en día, gracias a esa persona, vos estás desarrollando un modelo de negocio totalmente diferente a lo que vos estabas haciendo. La importancia también de la pareja en un emprendedor. Muchas veces no nos damos cuenta de lo importante el aporte que puede dar nuestra pareja o una persona cercana a nosotros. Y bueno, en el caso de Marco, su señora es arquitecta, entonces también eso ayuda o te ayudó a que vos puedas desarrollar también ciertas habilidades que te están faltando. Así entonces, mismo. en tu caso, si vos te estás metiendo en un rubro que no es, digamos, un rubro de tu área de experiencia o de conocimiento, busca amigos que conozcan el tema, que estén involucrados en esa área y pedirles ayuda, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos de repente un amigo arquitecto, abogado, ingeniero, contador, etcétera. Entonces hay que salir a buscar los recursos que te faltan para poder complementar justamente todas las áreas que necesitas para ese modelo de negocio. Y finalmente, un aspecto que es sumamente relevante que me mencionó recién Marco, el aspecto el aspecto espiritual. El levantarte a la mañana y entregar tu vida, si sos creyente, entregar a Dios o reflexionar vos mismo. El emprendedor normalmente es el que tiene que motivar permanentemente a las personas, el que tiene que energizarle, el que tiene que estar encima de todo, pero ¿quién lo motiva a uno, verdad? Claro. ¿Dónde encontrás vos a alguien que te esté diciendo vos podés, Marco, vos podés, levantarte y andar a salir y vender? Claro. Y debe ser uno mismo, entonces uno debe encontrar dentro suyo o debe encontrar a través de una religión o un espacio. Deporte o un espacio suyo, ¿verdad? Ahí es muy importante, porque tenés que cuidarte vos mismo y tenés que cuidar todo y entender que no somos solamente cuerpos, sino que somos espíritus también. Así es. Bueno, esto fue un capítulo más de Emprendedores Pro. Te invito a que me acompañes la semana que viene en una historia más aquí por Canal Pro, el canal de la gente que hace. Este programa fue presentado por Tigo, el centro sos vos.